Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Analizamos el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Pregunta 161. La Iglesia verdadera, además de ser una santa, es católica. ¿Qué quiere decir? Universal, porque abraza los fieles de todos los tiempos y lugares y de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de esta Iglesia católica. Nos dicen, siempre el demonio tiene que poner su nariz y confundir a la gente, sí, pero la palabra Iglesia católica no está en la Biblia. Bien, la palabra teléfono tampoco está en la Biblia. La palabra Iglesia católica sí tiene su contenido en la Biblia. Cuando nuestro Señor, al subir al cielo, dice a los apóstoles, vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Todos los pueblos, todas las naciones bautizadas, ¿qué forman? Y bien, forman una iglesia universal, una iglesia mundial, una iglesia internacional. Y como en esta época se hablaba latín, griego, arameo, y bien, como muchas palabras griegas, y bien, la iglesia se dijo iglesia católica, es decir, iglesia universal. Entonces, decir iglesia católica y decir iglesia cristiana universal, mundial, es lo mismo. San Mateo 28, 19. La iglesia es universal. Abarca todos los fieles de todos los tiempos y todos los lugares, del siglo I al XXI. Es decir, el mundo sigue hasta el 101. Abarca a los fieles, todos tiempos, todos lugares, de toda edad y condición. Y todos los hombres del mundo son llamados a ser parte de esta Iglesia católica universal. Ahora, la Iglesia católica no es solamente la latina, aunque la latina se extendió al mundo entero. La Iglesia católica abarca todos los fieles cristianos unidos a San Pedro, que estén en Oriente, que estén en Occidente, que estén en Asia, en África, en Europa, en las Américas o donde quiera. De hecho, en los primeros siglos, la Iglesia católica no solamente se llamaba católica la de Roma, sino toda la de Asia, de África, de Egipto, todos eran católicos, todos los fieles cristianos. De hecho, la palabra católica viene del griego, dije, y los cristianos griegos, rusos, hoy todavía dicen, creo, la iglesia una santa católica. Pero ellos se dice católico, pero no creen, no rechazan, o sea, rechazan la autoridad del Papa. Eso es un problema de esta gente. La iglesia católica no solamente tiene el rito, por ejemplo, latino, romano, también tiene los ritos orientales. Todos los cristianos de Oriente, por ejemplo, los coptos católicos, los sirios católicos, los maronitas de San Marún, de Líbano, son católicos. Los caldeos son católicos, los rusos católicos, los griegos católicos, todas las comunidades cristianas de Oriente, separadas, por desgracia, unas de ellas en el año 451, lo que llamamos los monofisitas de Egipto, Siria, los jacobitas, regresaron en parte. Están divididas en dos, la rama ortodoxa y la rama católica. Los coptos, por ejemplo, de Egipto, hay los católicos y hay los ortodoxos. Los sirios, bien hay los siro-católicos, los siro-ortodoxos. Los caldeos, todos son católicos, gracias a Dios. Los antiguos nestorianos, en 1555, en su mayoría, regresaron católicos y forman la iglesia caldea, que son católicos. Hay también los griegos católicos, los armenios católicos. Entonces, aunque no tengan la liturgia en romano, latino, ellos tienen su liturgia en su idioma desde los primeros siglos, pero son católicos. La iglesia católica es universal, abarca a todos los fieles, todos los tiempos, todos los lugares, toda edad y condición, y todos los hombres están llamados a formar parte de esta Iglesia católica. Además de ser una santa católica, la Iglesia es apostólica,
Es decir, saca su origen, remonta sin interrupción hasta los apóstoles. Saca su origen de los apóstoles. La iglesia es apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles. Porque cree, enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que electamente les suceden. Entonces, queridos hermanos, esto también es sumamente importante. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y debe tener 2000 años, por lo tanto. Ahora, ¿esta apostólica qué significa? Que significa que esta iglesia existe en la misma fe, misma autoridad, mismo culto, desde los apóstoles hasta hoy. Los apóstoles, dijimos, dejaron lugartenientes que son los obispos, y el obispo de Roma que llamamos Papa. Ya lo dije varias veces, lo repito porque es importante. Hechos Apóstoles 20-28. Ahí vemos que San Pablo dice, Dios os puso, dice a los obispos, presbíteros, al frente de su iglesia, que adquirió con sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Vemos también en 2 Timoteo 2:2, oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, capaces de comunicarlo a otras personas, es decir, la sucesión apostólica. Nuestra iglesia católica desde el siglo I al XXI dijo, también cree y enseña todo lo que ellos creyeron, enseñaron. Todo lo que los apóstoles comunicaron, los sucesores, papas y obispos, lo recibieron, lo comunicaron. Y también porque esta iglesia está guiada y gobernada por la legítima autoridad que viene de los apóstoles y no es una autoridad usurpada por tal o tal fundador de secta. Del siglo I al XXI, todo obispo católico recibió la imposición de mano, recibió el Espíritu Santo, recibió la misión de la mano de otro obispo. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles capaces de comunicarlo a otros. Oh Timoteo, no imponga fácilmente la mano sobre cualquier cabeza, es decir, no haga obispo o sacerdote cualquiera para que no tengas parte en sus pecados. Oh Timoteo, te dejé en tal lugar para que hagas callar a los imprudentes que hablan lo que no deben. Entonces vemos que sí hay una autoridad legítima, sucesora de los apóstoles. Ahora, las iglesias orientales que se llaman ortodoxos, ellos sí son apostólicas en sentido que tienen el sacerdocio, tienen la sucesión apostólica. Ellos todos eran católicos. En el año 1054, por desgracia, se han separado de la iglesia romana, del Papa, y guardaron, gracias a Dios, todo lo que tenían, menos la cabeza, y eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque entre ellos también no hay unión, ahí son divisiones y cada iglesia es una iglesia nacional, pero tienen el sacerdocio, tienen los sacramentos, tienen la Santa Virgen, pero debido a su separación corrompen la doctrina. Por ejemplo, todas las iglesias ortodoxas, por desgracia, permiten el divorcio, segundas bodas. Y yo pregunté a un sacerdote ortodoxo, ¿de dónde sacaron esto? Pues yo sé, no está en el Evangelio y la Iglesia no lo acepta. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Por qué? Porque siempre, cuando nos separa de la iglesia que Cristo fundó y de la cabeza que es el Papa, ahí habrá problemas. Y hay problemas, de hecho. Entonces, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. También se dice romana. Pregunta 163. ¿Por qué la iglesia verdadera se llama romana? Y bien, se llama romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. La iglesia es romana porque San Pedro, San Pablo, predicaron en Roma, dejaron la autoridad en Roma y confiaron la sucesión apostólica
al obispo de Roma. O si si San Pedro hubiera sido crucificado, no sé, vamos a decir, en Madrid, sería en Madrid, sería en España, pero como murió en Roma y ahí quedó la autoridad apostólica en Roma. Y además esta iglesia que llamamos romana, cuidado, no es como dicen los protestantes, fue fundada por los paganos romanos. No. Los paganos romanos, bien, durante casi 300 años persiguieron la iglesia. Del año 64, Nerón, hasta 312, bien, los emperadores romanos, bien, persiguieron a muerte la iglesia, mataron prácticamente, si me acuerdo bien, todos los papas de esta época, todos son santos y son mártires. Más tarde, cuando Constantino puso fin a la persecución salvaje de Diocleciano, en 212, bien, poco a poco, esta autoridad del pueblo romano, del emperador romano, bien va a reconocer a la iglesia católica, la iglesia que viene de los apóstoles, y favorecerla, y finalmente Constantino construyó el mausoleo, la tumba de San Pedro sobre su tumba, lo que va a ser el Vaticano. Entonces la iglesia es romana, no es que los romanos inventaron esta iglesia, porque San Pedro murió en Roma, y más tarde los hijos de los perseguidores se hicieron cristianos, se hicieron bautizar, fueron evangelizados y finalmente hicieron esta iglesia de San Pedro. La iglesia es romana porque San Pedro murió en Roma y no por otra razón. También la iglesia es romana, la iglesia católica es romana porque en ella encontramos, si dijimos los caracteres, la iglesia debe ser hay unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Y también porque la cabeza de esta iglesia es el obispo de Roma que llamamos San Pedro. Queridos hermanos, estamos viviendo en una confusión muy grande actualmente, muy grande. Por desgracia, mucha gente no conoce la doctrina católica y piensa que todo debe evolucionar, todo debe cambiar, y la gente mezcla la evolución científica con la evolución de la fe y de la moral. Eso no es posible. La fe y la moral no cambian. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, querer cambiar el Evangelio, adoptar el Evangelio al tiempo actual, bien, es una locura. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a la doctrina de todos los santos, de todos los papas, de todos los concilios, de toda la enseñanza de los obispos de 2000 años. Ahí está la llave. Y todo esto está resumido en el credo. Cuando decimos creo en la iglesia una, santa, católica, apostólica, no debemos movernos de ahí. No debemos movernos de ahí. Incluso aunque hoy vivamos una crisis bastante peligrosa y grave, bien, aferrarnos a lo que fue comunicado, punto. Debido a que la fe no cambia, ahí en nuestros catecismos, en las obras de los santos, de los papas, ahí está la fe. No vamos a inventarla ni modificarla, ni tampoco rechazar la autoridad que existe. Aunque haya problemas, y hay problemas, es verdad, pero no se rechaza la autoridad. ¿Por qué? Y porque la iglesia pasó por tempestades, tormentas. Después de un tiempo, la situación se clarifica, la neblina se va, el sol luce y finalmente se va más clara las cosas, y la autoridad después hará un juicio de tal época. Lo que pasó, por ejemplo, no sé, en tiempo del arrianismo fue una catástrofe. El arianismo, una secta inventada por un santo llamado Ario, negaba la venida de Cristo. Durante décadas tomaron el control de la iglesia. Y bien, había arianos, semi-arianos, 3/4 de arianos, semi-arianos, ultra-arianos, y finalmente los católicos fueron perseguidos. ¿Qué pasó? En el concilio de Constantinopla en 381, el arianismo fue condenado, su obra fue condenada y se reafirmó la fe católica del credo de Nicea.